En el equipo 5. Ok. En el 5. En el 5, sí. Gracias. No, ¿de qué? Y pues les sugiero que aquí en el WhatsApp manden, o sea, si alguien crea su, no sé, el grupo del equipo 1, pues que les diga a los demás que se junten en ese link y así, ¿no? Y alguien del equipo 2, etcétera. Y así puede ser muy sencillo que ya se unan los de cada equipo, número de equipo, al link que cree alguno de ustedes. Entonces el 5. Pero sí, va a faltar Freddy también, que no sé si ande por acá. Si no, pues hasta que manifieste algo. Bueno, les voy a proyectar el Leaks. Espero que no hayan tenido algún tema de instalarlo. Pueden utilizar algo similar a Leaks como Overleaf, por ejemplo. Déjenme hacerle un poquito aquí de edición a esto. Con unos grandes... Según yo ahí se... A ver, les voy a proyectar. Me dicen si se ve. Ahí abrí el Leaks. Se está proyectando. Si se alcanzan a ver los iconos allá arriba. Si no, pues los aumento de tamaño. Se ven un poco pequeños. Ok, iconos normales, grandes, enormes, que no son tan enormes, pero ahí se ven un poco más, ¿no? ¿O no? Sí, ahí se ven más. Ahí. Mejor, ¿no? Sí, así está mejor. Ya, perdón. Estaban preguntando. Admitir, Luis Ángel Tapia. Ya. Bueno, si ahí se ve, pues este es el Leaks. El Leaks es un procesador de documentos. La idea de utilizarlo, pues es que pueden hacer interactuar el Leaks con otro software, por ejemplo el Gretel. El Gretel les genera los resultados de algunos análisis en código TeX. Leaks, al ser un procesador de documentos, pues crea documentos en lenguaje TeX. Libros, presentaciones, tareas, artículos, ¿no? Y así muchos tipos de documentos, incluso documentos muy sui generis como partituras, cosas raras, ¿no? Entonces, el objetivo de un procesador de documentos tipo lenguaje TeX o tipografía, una serie de reglas de tipografía del lenguaje TeX es visualizar de una manera más agradable, profesional, clara, documentos científicos, sobre todo documentos científicos que impliquen gráficos, fórmulas, ecuaciones, pero también, pues dado que puede interactuar con otro software que crean sus resultados de análisis en lenguaje TeX, pues los puedas incorporar fácilmente, de tal manera que no le inviertas mucho tiempo a crear documentos con un estándar alto, digamos, de presentación, en temas de forma, en temas de orden, en temas de estructura que puede tener un documento
con una metodología científica. Entonces, pues la idea de verlo pues es facilitar, darles esas ventajas, que lo conozcan y darles esas ventajas para que hagan, por ejemplo, su trabajo de aplicación en equipo. Entonces, quienes manejen otro procesador de documentos o otra, digamos, ¿cómo se les llama? Otro compilador del lenguaje TeX como LaTeX, de Overleaf, por ejemplo, etcétera, que hay muchos, no los conozco. Pueden usarlo, pero pues la idea es que tengan una herramienta como esta para crear sus documentos y también para entregar las tareas que resten. Así que pudieron abrir el Leaks, por lo menos así como está en mi pantalla. Sí. Ok, pues vamos a ver si está funcionando. Y para ver eso, pues vamos a crear un archivo, abrir un archivo. Y abierto un archivo, pues vamos a pedirle que nos lo visualice. Y veamos si está funcionando la visualización. Entonces, Leaks es un software alemán, entonces trata de cuidar cierto, pues como que cierto orden, digamos, ¿no? De las cosas. Y dentro de ese orden, pues está que cuando trabajemos un archivo, por ejemplo, Word es un procesador de texto, ¿no? Leaks es un procesador de documentos. Así que la diferencia es que en el Word pues tenemos que escoger muchas cosas de formato, ¿no? Para un índice, para un título, un subtítulo. El Leaks ya elige muchas cosas por nosotros, ¿no? Simplemente hay que integrar partes, ¿no? Entonces, desde el inicio, la idea sería que hay que crear un nuevo archivo. Entonces, nos vamos aquí a donde dice archivo, en el menú, en la parte superior, digamos, está en el menú principal está la parte que dice archivo. Le voy a dar aquí a abrir. No he visto si hay algo así como que aumente el tamaño del menú. Eso no lo he podido encontrar. Déjenme ver si aquí de manera muy rápida. Creo que no. Tipografía de pantalla. No, esto es otra cosa. Bueno, en la parte superior izquierda aparece en el menú principal algo que dice archivo. Si ustedes le dan ahí archivo, hay una parte que dice nuevo, que es la primera opción. No sé si ya la vieron. O pueden darle control N, ¿no? Entonces en control N cambia un poquito la visualización y ahora aparece un color cremita aquí en la interfaz. En esta interfaz es donde nosotros vamos a escribir muchas cosas, insertar los objetos, digamos, las partes del documento, pero pues, y la visualización de los archivos, ahorita les digo cómo se hace, pero digamos, aparece una interfaz porque ya tenemos un archivo nuevo. Pero una vez que tenemos un archivo nuevo, lo siguiente es, vamos al menú principal, en la parte superior aparece una pestaña que dice documento. Entonces, documento es uno de los, digamos, menús más comunes que vamos a utilizar, donde dice, y hay una parte, la última parte de esta pestaña, de las opciones de esta pestaña de documento, dice configuración. Nos vamos a configuración
y aparece esta ventanita. ¿Sí la ven? Sí. Bueno, esta ventanita también tiene varias opciones del lado izquierdo, tiene todo un menú. Algunas de las más comunes, pues va a ser la de clase de documento, que ahorita la vamos a usar. Otra es la de tipografías, podemos cambiar la tipografía. Hay cosas que se recomienda que pues no se las cambiemos, a menos que sea muy necesario, digamos, ¿no? Hay otra que habla del idioma, ahorita la movemos. Hay otra que habla de los colores, por ejemplo, también. Hay otra que habla del tratamiento de la bibliografía, ¿no? Esto es para utilizar algún tipo de manejador de referencias dentro del documento. La de los índices, la de las propiedades del PDF también, esta es muy útil para hacer, por ejemplo, aquí si seleccionamos esta opción de que dice usar soporte hiperref, es para hacer hipervínculos dentro del documento, ¿no? Ya ven que le das luego clic a un PDF y te manda a una página, ¿no? Entonces, esta opción es para hacer eso. Vamos a dejárselo activado, ¿no? Luego tenemos opciones de ecuaciones, que también es muy común, moverle aquí, sobre todo cuando no te metes ecuaciones y te marca algún error y te dice, oye, no está cargado algún paquete, ¿no? Entonces movemos estas opciones donde dice cargar automáticamente y las ponemos acá de cargar siempre, ¿no? Y entonces, pues con el cargar siempre, pues ya te corrige el error. El error te suele decir qué paquete no está cargado, por ejemplo, AMSMAT, ¿no? Y entonces, pues ya vienes aquí y lo cargas, sobre todo cuando hay ecuaciones, ¿no? Y luego hay otra que es preámbulo de LaTeX, que aquí pues la idea es moverle solamente si sabemos más temas de LaTeX, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, son algunas de las opciones del documento que podemos manejar. Vamos a usar la primera que dice clase del documento. Y entonces aparecen activadas las opciones de clase del documento y la primer pestañita que aparece aquí dice clase del documento. Casi no se ve, pero dice clase del documento, ¿no? Sí, me gusta usar la lupa porque luego se hace un relajo con esto. Por ejemplo, ahí. Sobre todo porque ahorita tengo 3 pantallas, pero quise ver si funcionaba. Y no funciona. No funciona mucho. Entonces, mejor abandono esa opción. Aquí en clase del documento, si le dan en el menú de desplegar, aparecen una serie de opciones de tipos de documento. Por ejemplo, aquí aquí no se va a ver mucho, pero están por orden alfabético. Aparecen distintos nombres de editoriales de revistas. Por ejemplo, está la Sociedad Americana de Química, la Sociedad Matemática Americana, ¿no? La APA, ¿no? La Sociedad Americana de Psicología, etcétera, ¿no? Entonces, ¿para qué son estas opciones digamos, de editoriales de revista? Pues para hacer documentos en lenguaje TeX que tengan el formato como el que tienen los artículos que los investigadores publican en este tipo de editoriales. Así que pues pueden dejar un archivo con un formato que se parezca al de un artículo, digamos, profesional, ¿no? En nuestro caso, podemos utilizar algunas opciones básicas como artículo, por ejemplo, aquí, como la séptima opción dice artículo clase estándar, con más tamaños de tipografía. Luego hay otra opción que dice artículo clase estándar, podemos usar esa, por ejemplo. Artículos académicos, clase estándar. Y podemos identificar otro tipo de documentos que podríamos crear antes de irme, bueno, cartas, por ejemplo, ¿no? Un documento en formato de una carta, currículums también podríamos hacer un tipo de folleto, un guión, ¿no? Como de una película, por ejemplo, ¿no? Aquí están estilo Broadway, estilo Hollywood, informes también, ¿no? Libros también, ¿no? Formatos de libros de alguna editorial importante que tenga que ver con ciencias. Y pues así, ¿no? Existen distintos formatos. Un póster, por ejemplo, ya ven que a veces
Hubo un tiempo en el que en el diplomado, me parece, tal vez fue la primera o la segunda generación hace muchos ayeres, que les pedimos unos pósters como parte de su paso por el diplomado, o sea, que presentaran unos trabajos y los resumieran en pósters. Esto es muy común, lo hacen o lo hacían muy comúnmente, ya no he visto, en los posgrados. Tu tema de titulación o un tema para una exposición, para una conferencia, etcétera, lo resumías en un póster y hacían como una exposición de pósters. No sé si alguna vez llegaron a ver eso, pero también podrían hacer un póster. Presentaciones también, ¿no? Como para una clase, ¿no? Entonces, pueden crear distintos tipos de documentos. Nosotros vamos a agarrar uno que es un formato de artículo clase estándar. Dice, algunos cambios en el diálogo no se han aplicado, si no los aplica ahora se perderán después aplicar, ¿no? Entonces, pues ya escogí un artículo. Luego aquí hay unas pequeñas opciones que podría manejar. Por ejemplo, dice suprimir fecha por omisión en primera página, ¿no? Si no la suprimo, en la primera página que voy a crear aparece una fecha, que es la fecha en la que creé el documento. Puedo quitársela o puedo dejársela para saber pues cuándo creé cada uno de los documentos que tengo en electrónico, ¿no? Eso puede ser útil para no estarse guiando por el día en el que guardaron el archivo, porque pues el día en el que guardaron el archivo es eso y no necesariamente la fecha en la que se creó el documento. Así que puede ser útil esta opción. Ahorita lo vamos a ver. Y luego está esta de usar referencias cruzadas, que eso es muy común. Esto se lo dejamos, aunque ahorita no, con lo que van a hacer, pues no se va a ver mucho el usar esto de las referencias cruzadas. Así que, pues vamos a dejar estas opciones tal como están. Le vamos a dar aplicar o aceptar y luego cerramos. Y entonces parece que no ocurrió nada, pero en realidad el Leaks ya actualizó este menú de tal manera que los objetos que vayamos usando en el documento, las partes del documento, las vamos a ir, se van a ir creando con un formato de artículo. Eso es lo que va a pasar. Por ejemplo, para un artículo necesitamos un título. Digamos que hacemos un artículo donde queremos aplicar una prueba de diferencia de medias principalmente para comparar los contagios en el verano 2020 con los contagios en el verano 2021, ¿no? Entonces, pues aquí van a poner un título. ¿Qué título se les ocurriría poner que no vaya a ser, que vaya a ser, digamos, un poquito más profesional, un poquito más científico, y por lo tanto que no vaya a ser mi primer artículo en Leaks, ¿no? O algo así. ¿Algún título que se les ocurra? Hola, mundo. No, tampoco. Fíjense, un buen título tendría que tener delimitación temporal, delimitación geográfica, mencionar el concepto importante, ¿no? O una palabra que identifique el tema principal, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a hablar del COVID, pero también vamos a usar un método. Entonces, ¿qué palabra o palabras hablarían del método? Pues pruebas de hipótesis, ¿no? Así que podríamos ponerlo como una comparación de contagios entre los veranos del año 2020 y 2021 mediante pruebas de hipótesis. Así, por ejemplo, ¿no? Mediante pruebas de hipótesis para México, ¿no? Entonces, esto ya sería, fíjense, aquí está como el texto, digamos, normal, y efectivamente es un texto normal. Aquí en la parte superior izquierda, en un menú desplegable, tiene varias opciones y está la de normal. Entonces, esto es texto normal. Sería como el contenido de un documento, una narración.
dirección derecha. Entonces, queremos que sea un título. Y aquí como que le cambió un poquito la tipografía, si se dan cuenta, como que le aumentó un poquito el tamaño. Una comparación de contagios entre los veranos del año 2020 y 2021 mediante pruebas de hipótesis para México. ¿Vale? Si yo tengo errores de ortografía aquí, pues esos mismos errores de ortografía van a aparecer en el documento. Entonces, por eso es que, por lo menos ahorita con el título, me estoy tomando la molestia de corregirlos. Pero esto ya es un título, ¿sale? Si quieren poner aquí un autor, o sea, un artículo tiene su título, su autor. Entonces aquí, por ejemplo, va a ir Gabriel Delgado, ¿no? El responsable de las barbaridades que están escritas ahí. Karen, adelante. Ay, disculpe, maestro, pero yo no estoy viendo lo que dice, como que nada se quedó ahí la pantallita como en gris y arriba lo de azul, pero eso de que dice que aparece como título normal, autor y todo eso, yo no lo veo. No sé si soy la única. No, no lo Cuando le veo. doy aquí en el menú desplegar se ve, ¿no? Como un menú. No se ve ningún. No. Literal está como fija la pantalla, profe. Ajá. No se ve. No, de hecho hace rato que igual dijo así de, le dan clic aquí, aparecen diferentes formas de hacer un artículo, esto, yo tampoco veía las opciones. No se veían. Sí, es lo No. que estoy viendo aquí, digamos, en la pantalla. Que no sé, o sea, si escojo pues sí, alguna opción, no sé, no se ve. Déjenme ver si proyectando otra vez. Voy a poner otra vez toda la pantalla y a ver si con eso. Ahí estoy proyectando otra vez el X y voy a darle donde dice normal. Ahí ya se ve, ¿no? Sí, ahí ya se ven las opciones. Okay. Ya, gracias. Sí, había escrito este texto en texto normal y aquí decía normal, digamos, ¿no? En esta partecita. Pero le cambié la opción a título, ¿sale? Y por eso adquirió este tamaño, digamos, ¿no? Porque este texto de acá, que se ve muy chiquito, es normal nuevamente, pero este va a ser un autor, el nombre de un autor. Entonces, para el nombre de un autor, pues me voy aquí a donde dice autor y le digo, pues quiero que eso que escribí, sea un autor. Y entonces, no le cambió el tamaño, pero lo centró. Ajá. Y aquí tendría que poner otro autor. Antes de que agreguemos un autor más, voy a visualizar este documento. Para visualizarlo pueden irse a estos ojitos que están acá, le dan un clic y aquí empieza a correr un mensaje de que se está ejecutando algo y les dice si hay un error o si fue exitosa la exportación, etcétera, ¿no? Entonces aquí me marcó exitosamente la exportación y me aparece acá. Acá me apareció el archivo y puedo ver el título, ¿no? Si se fijan, ya le hizo un justificado, ya lo colocó en una parte del documento, o sea, le hizo como un espacio hacia arriba, ¿no? Hizo un espacio entre esto y el nombre del autor. Y aquí aparece la fecha que les decía que podríamos borrar desde que abrimos la clase de documento, ¿no? Si se fijan, pues yo no le he hecho nada, ¿no? O sea, no agarré letras ni le puse algún formato como lo haría tal vez en un Word. Así que me va creando ya una tipografía, un tamaño para cada cosa y le va dando un formato, ¿no? Lo va centrando, lo va espaciando, etcétera, ¿no? Me ahorra tiempo, digamos, para que en la medida de lo posible me enfoque más en el contenido del documento y el X se encarga de darle forma al documento. Hasta aquí, ¿vamos bien? Sí, todo bien. De acuerdo.
Pues bien, voy a regresar a Leaks. Bueno, y les recomiendo que pues cada vez que abran un PDF, pues lo cierren. Digo, no es que vaya a pasar algo, pero a veces como que se traba la máquina, o más bien como que Leaks no actualiza bien el documento. Y entonces lo que yo hago, por ejemplo, pues es cerrar todos los PDFs que ya tenía y le vuelvo a dar a abrir y ya me lo actualiza. Bueno, necesitamos otro autor aquí. Porque si yo pongo un nombre más, simplemente dándole como un enter para que salte a la línea, ya saltó hacia acá. Y aquí pongo otro autor. Por ejemplo, alguien que me dicte su nombre para ponerlo como coautor de este documento que vamos a publicar en la FES Acatlán. Génesis. A ver, Génesis. Génesis. Morales Muratalla. Morales Muratalla. Ahí está. Entonces, ahí está la coautora del documento. Quiero que esto sea un título, perdón, un autor, ¿no? Y entonces, aparentemente, ya lo agregó aquí, pero vamos a visualizar otra vez el documento y vamos a ver qué hizo el Leaks. Cuando solo hay un autor, no hay tema, lo coloca bien el Leaks. Pero cuando hay dos, por ejemplo, aquí ya me sustituyó, ¿no? Yo lo que quería era que aparecieran los dos autores. Entonces, para corregir ese tipo de cosas, necesitamos darle algún tipo de salto o que exista algún tipo de salto entre los nombres, ¿no? Los saltos me sirven para dar un espacio entre los nombres, para dar un espacio entre párrafos, aunque el Leaks solito crea los espacios entre párrafos, pero si a veces algo se amontona, algo que sea como del mismo tipo, entonces podemos utilizar los saltos, o por ejemplo para dar un salto de página también. Los saltos están por acá, en donde dice insertar. En el menú principal aparece insertar aquí. No sé si se sigue viendo. Déjenme regreso acá a la pantalla. Ya los veo. Insertar. Y aparece ese menú. Aquí en insertar vamos a buscar... ¿Cuál era? Ecuación. Es formato. Ahí donde dice formato, aparecen una serie de opciones y hay varias de estas que dicen, por ejemplo, página nueva, salto de página, limpiar página doble. Y aquí aparecen algunos que dice salto de línea justificada, salto de línea cortada, optional line break, ¿no? Salto de ligadura, ¿no? Entonces, aquí hay que utilizar algún tipo de salto para que me pueda reconocer los dos nombres, ¿no? Si no mal recuerdo, aquí podemos usar este que dice salto de ligadura, pero necesitaría irme a donde estoy al final, por ejemplo, de mi nombre, antes del de Génesis, y ahí es donde voy a insertar el... Diego, ¿no ves la pantalla? A ver, intenta... Bueno, a ver, voy a hacer lo que yo pueda, que sería dejar de presentar y volver a presentar. A ver si con eso se corrige. Y también, ahorita intento, pues apago mi cámara para ver si eso funciona. Entonces aquí en compartir, ahí le estoy compartiendo otra vez. Y pues voy a apagar mi cámara a ver si eso mejora la calidad. Pero bueno, me coloco, a ver si con eso se corrigió. Me coloco al final de mi nombre y aquí es donde voy a insertar un salto. Me voy a formato otra vez. Y aquí aparecen, por ejemplo, hace ratito no me aparecían seleccionadas estas dos opciones. Salto de línea cortada, me parece que esta era la opción. Ah, sí, esta era la opción. Aparece aquí como una flechita de un enter, no sé si se ve. Y con eso tendría que corregirse el tema de los autores. Vamos a ver si ya se corrigió.
Y quité el espacio porque daba un salto, pero luego había un espacio, entonces puse nuevamente el nombre de Génesis ahí y ya lo corregí. Y ahí están los dos autores. ¿Sí se ve? Yo hice lo mismo, pero no me salen a mí los dos autores. Sí, tal vez sea por el espacio. Vamos a aquí. Está mi nombre. Ponemos el cursor al final del nombre sobre el que queremos que se haga el salto, al final del cual queremos que se haga el salto. Nos vamos a insertar en formato y en formato donde dice salto de línea cortada, ¿no? La idea es que corte esa línea y haga el salto de línea, digamos, ¿no? Y el nombre que sigue no tiene que haber un espacio. ¿Se acuerdan que aquí había un espacio y lo quité? Entonces, Okay. que no quede un espacio porque si no, nada más va a aparecer el nombre de Génesis otra vez. No sé si con eso ya se corrigió. Ya, bueno. Profe, yo tengo un problema. Bueno, en el Sí. Leaks no me aparece habilitada la opción para ver. Esta. O sea, Ajá. este no te aparece, Sí me aparece, pero pero no hace nada. no está como, está gris. No la tengo como disponible. Todo lo demás sí aparece en colores. De hecho, los primeros 4 Ajá. me aparecen grises. Lo demás sí está bien. Los primeros 4 que tienen que ver con visualizaciones, ¿no? Tienes instalado, por ejemplo, en esta computadora, yo no tengo instalado, no sé si tengo instalado un visualizador de PDFs gratuito, ¿no? No tengo Acrobat en esta computadora. Si tú tienes Acrobat, te debería de dejar visualizar, pero si no, por ejemplo, a mí me los abre como si abriera una página de internet, ¿no? Me los abre en línea, ¿no? Así, como Sí. si fuera un PDF, como si fuera, digamos, un visor de PDF en línea, ¿no? No sé si eso... Pues sí tengo instalado Adobe Acrobat, ¿Sí me escuchan pero bien? sí, profe. No sé yo como el ruido de un taladro o algo así. Sí. Sí, pero ya no se escucha. Sí. Bueno, le decía que sí tengo instalado Acrobat, pero no puedo verlo. Sí puedo ver así como en línea, como formato HTML. Okay. En formato HTML, ¿no? Ajá. Sí, exacto. También lo puedes visualizar en un formato HTML. Tiene varios modos de visualización por si no tienes un visualizador PDF o si, ¿cómo se llama? O si crea algún conflicto con tu visualizador de archivos PDF. Pero entonces, pero sí puedes visualizarlo aunque sea en formato HTML. Sí, en formato HTML sí. Ok. Sí, ahí nada más trata de ver si poniendo como, ¿cómo decirlo? Como, porque no me he dado cuenta si puede ser otro tipo de causa, pero que tu visualizador PDF por default pues sea el Acrobat. A ver, si quieres, pues intenta hacer eso. Pero si ahorita te lo está visualizando en HTML, está bien, por lo menos. Ok, va. Sí, profe, lo voy a intentar y ya, te digo después. Por default, el visualizador. ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Ok. Ya no se oye el ruido, ¿verdad? El taladro. ¿O sí? Ay, creo que ahora se escucha más. ¿En serio? Válgame. Pensé que ya con los audífonos y el micrófono de los audífonos ya no se iba a escuchar. Bueno, si se escucha mucho me dicen y regreso al micrófono de la computadora.
Bueno, ¿seguimos? Sí, sí. Sí, profe. Ok, va. Entonces, pues ahora, ¿qué más hay? Hay que hacer un resumen o una introducción, o en los artículos le llaman un abstract. Así que el abstract, pues van a ser unas 3 o 4 líneas muy sencillas, ¿no? Por ejemplo, estos archivos se los voy a compartir en el Classroom. En el presente artículo, lo que estoy escribiendo aquí, este texto sí lo puedo hacer un poquito más grande. Permítanme. Tendría que ser con esto. Ahí se ve un poquito más grande, ¿no? ¿Sí? Sí, un poquito mejoró. De acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. Bueno. El presente artículo muestra un análisis comparativo de los contagios promedio entre los veranos del año. Bueno, lo voy a poner en letra, pero para nada más no escribirlo bueno, en número para no ponerlo en letra. De los contagios promedio nacionales, acá le voy a poner. Y aquí pues ya tengo algunos errores ortográficos entre los veranos del año 2020 y 2021 en México, con el objetivo de establecer si la aplicación de vacunas por ejemplo, acá no le puse contagios COVID. ¿Contagios de qué? Diría uno, ¿no? De vacunas, me parece que se llama SARS-CoV-2. ¿No? Así se llama. Si la aplicación de vacunas contra el SARS-CoV-2 modificó la cantidad de contagios promedio en 2021, modificó la cantidad de contagios promedio del año 2020. Así es un resumen. Bueno, utilizando pruebas de hipótesis paramétricas y no paramétricas. Esto se modificaría si, bueno, no, utilizando pruebas de hipótesis paramétricas y no paramétricas. O sea, ustedes hacen algo similar a lo que les mostré usando estos datos del verano 2020 y 2021, pues esta sería una versión muy similar. También la idea de hacer todo esto es facilitarles las partes que deberá de llevar su documento y pues también darles un poquito de nociones de formalidad o de forma que tienen que llevar este tipo de documentos, o sea, documentos para reportar un análisis estadístico. Esa sería la idea, ¿no? O sea, darles un poquito de algunas ideas, algunas formas, algunos
tips, ¿no? Hace un momento les decía que un buen título tiene que llevar una delimitación temporal, es decir, señalo para qué periodo de tiempo estoy haciendo esto, ¿no? Señalo el nombre del tema, ¿no? Utilizo una palabra que evoque el tema, la palabra o conjunto de palabras principales, digamos, ¿no? Del tema. Puedo mencionar el nombre, palabra o conjunto de palabras que tienen que ver con la herramienta o con las herramientas principales de análisis del documento. Y pues le doy una delimitación geográfica también, ¿no? Porque estoy diciendo que es para México. Entonces, eso hace un buen título. Una delimitación geográfica, temporal, y la mención de los temas y de los métodos, ¿no? Y no tiene que ser un título muy extenso, pero tan solo con leer el título es bastante explicativo. Y el abstract, pues es un poquito más detallado. Incluso puedo aquí señalar, se empieza por recabar información que se verifica si es normal o no, para aplicar y obtener conclusiones mediante pruebas de hipótesis paramétricas. Y dado que, por ejemplo, dado que no se cumple la normalidad, entonces se aplican pruebas de hipótesis no paramétricas, ¿no? Entonces podría hacer esa descripción, podría agregársela. Pero con esto, pues ya se da una buena idea de qué trata el documento, ¿no? Entonces, el abstract también es algo muy pequeño, no tiene 3, 4 líneas y con eso es suficiente, ¿no? Si fuera esto una tesis, pues a lo mejor sí sería como no habría un abstract, sería como una introducción, y podría ser de 1 página, 2 páginas, por ejemplo, ¿no? Un poquito más amplio. Pero pues aquí hablamos de un artículo, digamos, máximo entre 10 y 15 páginas, digamos, un artículo. Así que, y esto quiero que sea un abstract, entonces, o un resumen de un artículo, así que lo selecciono. Pueden seleccionarlo o simplemente pueden dejar el cursor en alguna parte del texto de este párrafo. Entonces yo ya dejé el cursor por aquí y me voy a ir a donde dice resumen y le voy a poner resumen y me dice como que movió el texto un poquito hacia abajo y le puso abstract aquí. Pueden dejarlo como abstract, pero mi sugerencia pues es que lo cambien a español. Ahorita vamos a esa parte que fue algo del menú de documento, configuración. Vamos para allá. Pero las partes, digamos, cuando el LIX vaya a decir capítulo 1, parte 1, lo va a poner en inglés, ¿no? O sea, va a decir chapter 1, etcétera, ¿no? El 1 sí lo va a poner como número, pero la parte de capítulos sí va a decir chapter, ¿no? Entonces, si queremos que esto lo cambie a español y otro tipo de cosas que podría poner en inglés el LIX, de secciones, por ejemplo, y subsecciones sobre todo, entonces nos vamos otra vez aquí a donde dice documento, configuración, que fue lo primero de lo que usamos al abrir esta sesión de LIX. Nos vamos a configuración y en la parte del menú, esta izquierda, hay una que dice idioma, ¿no? Es como la 7ª opción. Seleccionamos idioma y el idioma por default es el inglés. Aquí hay que ponerle pues que es español de México. Y ya. Entonces con eso, esta parte va a cambiar, ¿no? Y al visualizar el documento también pues va a aparecer así como está, resumen, ¿no? Entonces, ya está el resumen. En un abstract también hay algo que se llaman palabras clave. Entonces, pero esto de palabras clave, aquí, si se fijan, esto me lo sigue reconociendo como resumen, ¿no? Entonces, tengo que darle aquí un enter y que esto ya me lo reconozca como normal. Bueno, no me lo reconoce como normal, entonces le voy a decir que lo reconozca como normal. Y ya lo separó de lo que tiene que ver con el abstract, ¿no? Entonces, palabras clave. Palabras clave son, así como su nombre lo dice, palabras que utilizamos que hagan referencia al tema, a los principales conceptos, teorías de las que estemos hablando, o métodos también. Entonces, por ejemplo, aquí una palabra clave pues va a ser SARS-CoV-2.
Otra palabra clave podría ser pruebas de normalidad, ¿no? Palabra o palabras clave. Otra palabra clave podría ser pruebas de hipótesis paramétricas y pruebas de hipótesis no paramétricas. Y ahí está. Entonces, pues, palabras clave, con que pongan unas 4 o 5 palabras clave, con eso es suficiente. Todo esto son, digamos, aparentemente formalidades, pero tiene dos fines. Uno, que quien está escribiendo el documento sea capaz de esquematizar, de resumir en una palabra, en algunas palabras, en un resumen, en un título, la esencia del documento de análisis, ¿no? O sea, es decir, tenemos que ser capaces en la portada de un documento como el que van a entregar en su trabajo de aplicación, de expresar, de transmitir la esencia del documento, ¿no? De tal manera que quien vea un título, un resumen o vea las palabras clave, pueda darse cuenta de si es algo que él está interesado en leer, no porque no sea interesante, sino porque contiene algo de lo que él quiere revisar cómo lo usaron, ¿no? O sea, mira, está usando pruebas de hipótesis paramétricas, quiero ver cómo las usó, ¿no? Está usando una regresión, quiero ver cómo la usó, ¿no? Me interesan los temas de COVID, entonces voy a buscar artículos de COVID y voy a ver si en su primer portada, en su portada, está hablando de métodos de regresión, porque yo también quiero aplicar una regresión al COVID, ¿no? Entonces, me sirven mucho los documentos como digamos, donde encuentra el método, donde identifique que están usando el método y que lo están aplicando para el tema que a mí me interesa, ¿no? Entonces, es útil para quien consulta y es útil para el que está elaborando el documento, porque si eres capaz de resumir la esencia del documento, pues entonces entiendes qué estás elaborando, ¿no? Si tú no eres capaz de establecer este tipo de cosas o de hacer redacciones coherentes, pues es como si no fueras, como si tú no hubieras hecho el documento, hablando de temas de plagio, ¿no? O como si no supieras qué estás haciendo en el documento, ¿no? Que entre no saber y que lo hayas plagiado, pues es casi lo mismo, ¿no? Pequeñas diferencias nada más. Pero bueno, entonces, pues estas son las palabras clave. ¿Cómo las voy a poner? Por ejemplo, yo quiero que esto lo ponga como en negritas. No hay una opción aquí que me dé palabras clave. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar una opción que dice, este grupito de opciones, por ejemplo, dice parte, sección, subsección, subsección, párrafo, subpárrafo. Y acá hay otras que dicen parte, sección, subsección, las mismas, pero la diferencia es que esta casi no se ve, pero hay un pequeño titulito para estas opciones que dice dice secciones, y esta de acá abajo dice sin numerar, o sea, son secciones, pero sin numerar. Estas son numeradas y estas son sin numerar. Por ejemplo, le voy a poner aquí una opción que diga sección. Voy a seleccionar la de sección sin numerar, ¿no? Y entonces hizo esto, ¿no? Como que le dio un formatito. También podría como que ponerle negritas y centrarlo, ¿no? Usar estas opciones como para centrar y buscar aquí la tipografía que me permita ponerlo en negritas, ¿no? Etcétera. Entonces, pude haber hecho eso, pero fíjense cómo lo hice, digamos, ¿no? O sea, usé la tipografía de una sección, que en este caso es sin numerar, para que me distinga esta pequeña parte que son las palabras clave, y pues ahora lo voy a visualizar para ver cómo me lo está dejando. Y ahí está, por ejemplo, ¿no? Así me lo puso. Podría disminuirlo, por ejemplo, como les decía, ponerlo en negritas y centrarlo, etcétera, ¿no? O sea, simplemente
algunos formatitos como de, ¿cómo decirlo? Como de un Word prácticamente, ¿no? Pero bueno, lo quise poner así para ejemplificar cómo usar eso de sección sin numerar, que ahorita lo vamos a seguir utilizando. Pero bueno, ahí están varios elementos de la portada, aunque quedan un poco centrados, ¿no? O sea, tal vez quisiera darle más espacio aquí, quisiera darle más espacio aquí, y podría hacerlo con los saltos que vimos hace un momento, ¿no? Puedo darle saltos como, digamos, como de línea, ¿no? Como espaciados. Usar esos saltos de línea cortada, por ejemplo, podría usar varios a la vez, y entonces esto se va a ir recorriendo, ¿no? Podría hacerlo así. Vamos a dejarlo de esta manera, ya nada más para no estarle metiendo, pero si se dan cuenta, pues ya empieza a tener forma el documento y se ve muy, muy pro, yo digo, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna duda? No. Ok. Pues vamos con el contenido, que eso es lo que más me apremia, con el contenido y hacer interactuar esto con el Gretel. Entonces, pues de aquí nos vamos más abajo, texto normal, otra vez, ya estamos en texto normal. Y lo que quiero, pues, es crear secciones donde van a vaciar la información como si fueran a hacer un artículo tipo el artículo colombiano, ¿no? Para reportar resultados estadísticos y sus conclusiones. Entonces, ustedes van a reportar esto en unas ciertas secciones que van a numerar. Y ahorita le agregamos unos índices, pero primero vamos a crear como el esqueleto de las secciones. Entonces, una primera sección es que ustedes tienen que hablar de los datos que van a utilizar, ¿sale? O pueden hablar del tema sobre el cual van a escribir. Por ejemplo, en este caso, sobre COVID, ¿no? Entonces, podrían hacer una sección, una pequeña sección, que digamos sea algo así como una pequeña investigación del COVID en México, ¿no? Entonces, podrían ponerle a una sección que se llame SARS-CoV-2 en México. Y esta va a ser la primera sección del documento, ya del contenido del documento. Así que podríamos irnos a este menú y decirle, oye, quiero que esto sea una sección, pero ahora sí quiero que la numeres. Entonces, escojo esta opción de sección y me pone aquí un 1 y luego lo que yo había escrito que va a ser el título de esa sección, SARS-CoV-2 en México, ¿no? Y aquí yo puedo decir, pues algo, o sea, algo que resalte la importancia del tema, del trabajo, el trabajo presente, digamos, y su análisis. Entonces, eso se va a tratar, lo que ustedes puedan redactar aquí. ¿De acuerdo? Ahí estoy tratando de poner un paréntesis, pero ahí está. Voy a dejar unos paréntesis como para darles una indicación de qué van a poner ahí. Redactar la importancia del tema, un antecedente histórico, o sea, por ejemplo, el COVID se originó en China a partir de qué tal cosa, tal vez algunas estadísticas relevantes, ¿no? Consideren relevantes, sobre todo para el sentido que le van a dar al documento. O sea, si ustedes analizan contagios, pues tal vez quieran hablar de la cantidad, no sé, de los picos máximos de contagios que se dieron en México, de los picos mínimos, de algún tipo de estadística, ¿no? Tal vez de los fallecimientos, cuándo empezó la vacunación, etcétera, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, lo que queremos es comparar un periodo de contagios cuando no había vacunas y cuando ya había algún porcentaje de vacunas. Entonces,
algo ustedes pueden narrar que permita resaltar la importancia del documento, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí, profesor. De acuerdo. Relevancia del trabajo presente y su análisis. Muy bien. Y ahora sí, pues vamos a crear una sección 2. Una sección 2 que va a ser sobre los datos utilizados. Vamos a ponerle aquí datos utilizados. Y quiero que sea la sección 2, entonces nuevamente voy a pedir que sea un formato de sección y ahora va a ser la sección 2. Inmediatamente o automáticamente más bien se enumera consecutivamente, ¿no? Datos utilizados. Entonces aquí, ¿qué debo de hacer? Pues escribir la fuente de la información. Ya ven que era una página de internet del gobierno, ¿no? Si es de una institución como el INEGI, o si son datos de la OCDE, o si son datos de una encuesta de Milenio, ¿no? No sé, 2021, etcétera, ¿no? Entonces, describir la fuente de la información, así como sus características. Así como las características de los datos. Por ejemplo, ¿qué características pueden resaltar de los datos? Pues si es la estructura de los datos. ¿Se acuerdan que pues si es una serie de tiempo, si es una, ¿cómo se llama? Sección cruzada, estructura de los datos. Entonces, señalar ese tipo de cosas, ¿se acuerdan que les dejé estas tareas? Pues no eran de gratis. Entonces, era que aprendieran, digamos, a identificar características de los datos para que ustedes mismos también transmitan esas características de los datos. Entonces, la estructura de los datos, la unidad de medida, el número de observaciones. ¿Se acuerdan qué más les pedía? Las variables dependientes e independientes. Por ejemplo, ¿no? Que en este caso no va a aplicar porque no es un modelo, ¿no? Para el caso de que apliquen un modelo, entonces sí dirían quiénes están considerando como variables dependientes e independientes. En este caso, el número de observaciones, los objetos o unidades de observación, ¿no? Por ejemplo. Las fechas. Las fechas, exacto, si es una serie de tiempo, ¿no? ¿De qué fecha a qué fecha? Fechas o periodo de los datos, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que habría que decir aquí, o sea, describan sus datos. Esta es, digamos, una descripción, valga la redundancia, descriptiva, ¿no? Pero también podríamos describir ciertas propiedades, probabilísticas de los datos, ¿no? Esto lo voy a poner así, ¿no? Propiedades probabilísticas de los datos. O sea, por ejemplo, si es estacionaria o no la variable, ¿no? Normalidad o no, etcétera, ¿no? Entonces, ciertas características probabilísticas. También, pues, una descripción de medidas, descripción, digamos, propiamente, descripción de las variables mediante métodos de estadística descriptiva. Sí. O sea, si es prudente, pues calcular una media, una moda, una mediana. Si aplica, una correlación, una prueba de significancia de la correlación. O sea, aquí le estoy dando un listado un poquito más extenso de lo que abarcaría
el trabajo de pruebas de hipótesis, pero la idea es como encerrar un poco más los distintos temas, herramientas, métodos que vimos para que identifiquen en dónde podrían ir, ¿no? Entonces, datos utilizados. Le voy a poner aquí nada más y descripción de las variables, ¿vale? Para que tenga más sentido todo esto. Significancia de la correlación, causalidad, etcétera. Normalidad. ¿Sale? Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿No? Sí, profe. No vi cómo puso los puntitos. Con las opciones que están acá. Por ejemplo, esta, o esta, o esta, ¿no? Ok. Gracias. Sí, es un menú como el de un Word, más o menos, ¿no? Esta parte de poner viñetas. Entonces, esto podemos hacer en esta siguiente parte. Tendría que haber una siguiente parte que ya es algo así como el tratamiento de los datos. Esta vamos a ponerlo como si fuera una tercera sección. Tratamiento de los datos. Entonces, vamos a ponerle sección también. Tratamiento de los datos. Por ejemplo, ustedes tienen que hacer un tratamiento con ellos. Tal vez podrían eliminar valores extremos. Se podría hacer un tratamiento, ¿no? Eliminación de valores extremos. Voy a ponerle así como hace ratito. Esa sería una posibilidad, ¿no? De un tratamiento que le hagan a los datos. Transformaciones a los datos, ¿no? ¿Qué tal que es un modelo de regresión y quieren aplicarle logaritmos a las variables para interpretar los valores obtenidos de los coeficientes, pues mediante como si fueran elasticidades, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta ahí? Entonces, hay que describir, pues, qué tratamiento se le da a los datos. Esa es la idea. Sí, adelante. No sé si iban a mencionar algo o solo iban a sentir. Por ejemplo, sí. ¿Qué se ve? Ok. Obtención de muestras aleatorias. Este es algo que, por ejemplo, van a hacer, ¿correcto? Obtención de muestras aleatorias. Y, por ejemplo, nuevamente, una verificación de normalidad, ¿no? Verificación de normalidad, la muestra aleatoria o muestras. ¿Sí? Y esos ya serían todos los tratamientos a los datos, ¿no? Podríamos tal vez separar una siguiente sección que sea ciertas verificaciones, sobre todo de la normalidad. Pero si aquí ya verificamos la normalidad con pruebas de hipótesis, con gráficos, QQplot, con ¿qué más? Con algunos gráficos de densidad estimada,
si el sesgo se acerca a 0 y el excedente de kurtosis también se acerca a 0. Entonces, todo ese tipo de verificaciones cabrían aquí. Y luego acá quiero hacer una sección que sea como el core del documento. Digamos, el core del documento es la aplicación de las pruebas de hipótesis. Entonces, quiero hacerlo eso en una sección un poco separada. Siempre que, digamos, la parte importante de un análisis o de la aplicación de algún método matemático, estadístico, etcétera, cuantitativo, a un tema, hay que tratar de que ese se quede en una sección y obviamente pues va a ser la última, digamos, ¿no? Antes de las conclusiones, de los resultados o de las conclusiones. Entonces, si hacen, por ejemplo, un pronóstico, pues que la última sección de su documento que reporta los resultados sea la estimación del modelo o la realización del pronóstico. En este caso, por ejemplo, queremos aplicar pruebas de hipótesis. Digamos, nuestro método principal son pruebas de hipótesis. Entonces, pues eso lo vamos a poner en una sección aparte que vamos a llamar aplicación de pruebas de hipótesis. ¿Sí? Y entonces aquí, pues lo que vamos a mostrar es así. Si hiciéramos un modelo de regresión, muestras el modelo de regresión, ¿no? Y evalúas la calidad de ese modelo, ¿no? Aquí la idea es aplicar una prueba, por ejemplo, de diferencia de medias, ¿no? Aquí podríamos poner voy a poner como 2 subsecciones. Podríamos haberlo hecho acá también. Lo pueden hacer. Ustedes valorarán si hacen subsecciones dependiendo del contenido. O sea, si el contenido es suficiente y si es prudente hacer una subdivisión del 2, una subdivisión del 3, lo harán. Aquí, por ejemplo, yo quiero hacer una subdivisión para decir que voy a aplicar y le voy a poner, en lugar de sección, me voy al siguiente nivel de separación, que es subsección, y le voy a poner aquí prueba de hipótesis paramétrica para mostrar el resultado de ese método. Prueba de hipótesis paramétrica, ¿no? Y voy a tener otro que va a ser prueba de hipótesis no paramétrica. Y este va a ser el 4.2, entonces le voy a dar nuevamente una división de subsección. ¿Hasta aquí? ¿Alguna duda? No, maestro, todo bien. De acuerdo. Entonces, pues tendríamos aquí 2 partes. Y luego tendríamos unas conclusiones. Entonces, para las conclusiones no se suelen numerar. Así que le voy a poner un formato de sección sin numerar. ¿Va? Y aquí en sin numerar, pues le vamos a poner conclusiones. ¿Qué reportamos en las conclusiones? Pues, por ejemplo, señalar si se puede concluir que existe una diferencia entre
los contagios promedio para este caso entre ambos años. Y de ser así, ¿qué año? Señalar qué año tuvo mayor número de contagios promedio. ¿Sale? Por ahí iría mi conclusión. Faltaría algo más que son la bibliografía. Entonces, para la bibliografía, aquí van a poner igual un formato de sección sin numerar. Bibliografía o referencia, pero no lo puse en mayúsculas, no sé por qué. Bibliografía o referencias. ¿Vale? Ahí está. Entonces, aquí van a poner, pues, si consultaron un libro, si consultaron un PDF, un tutorial, etcétera, etcétera, ¿no? Los datos, por ejemplo. Los datos también van a llevar una referencia respecto a la página donde lo sacaron. Y aquí les voy a pedir que sigan un formato que se llama APA. ¿Sale? Entonces reporten sus elementos bibliográficos, sus referencias en un formato APA. Pueden, por ejemplo, el texto de Mendenhall lo pueden reportar ahí, la base de datos, o bueno, el link de la fuente de información de la base de datos que están utilizando. Si utilizaron un manual del software, pues también. Si utilizaron un manual de otra cosa, pues también, ¿no? Entonces, ahí está. Y lo último es que hay unos anexos. En los anexos, antes de que se me vaya a pasar, en los anexos lo que hacemos es poner resultados en extenso, sin que tengamos que poner todo lo que arroja un software, ¿eh? O sea, resultados en extenso, por ejemplo. ¿Sí me escuchan? ¿Ahí bien? Se escucha un ruido, pero sí se escucha. Ok. En los resultados en extenso, imagínense esto. Si hacemos una regresión, a veces uno no reporta toda la salida de la regresión. Solamente resume la regresión en una ecuación. Como en alguna clase me dijeron, y les proyecté una ecuación, ¿no? A partir del Gretel. No sé si se acuerdan de eso. Pero puedo reportar el detalle de cada una de las cosas que sale en la regresión cuando le pides una regresión a un software o de un modelo de series de tiempo. Puedo poner como la imagen de esa salida en extenso en un anexo, ¿no? La idea de resumir esa imagen en extenso o lo que ponga en extenso en un anexo es resumirlo dentro del texto para que la lectura sea ágil, sea rápida. Y si hay detalles, por ejemplo, ciertos estadísticos que no es necesario que reporte, pues los mando al anexo, ¿no? O mando la visualización de esos estadísticos al anexo y pongo una visualización resumida en el cuerpo del documento. Así que los anexos son para resultados en extenso. Aquí les voy a poner como una nota: no mostrar tablas con los datos. ¿Sale? Resultados en extenso, ¿no? Por ejemplo, salida de regresiones, salida de pruebas, ¿no?
las de normalidad. O sea, si ustedes ponen una imagen de la salida de una prueba de normalidad de un software, pues pónganla en el anexo y simplemente reporten en el cuerpo del documento que pues se cumplió la normalidad, ¿no? A un 90% de confianza, por ejemplo. Y ya, o sea, así de resumido, ¿no? Al revisar la normalidad de los datos mediante las pruebas A, B, C y D, se cumplió la normalidad al 90%. Así de resumido puede ser los resultados, que a lo mejor la imagen, ustedes podrían reportarlos con la imagen de un software, o a lo mejor la imagen hasta de 2 pantallas de un software, ¿no? Una captura de 2 pantallas. Pues esa captura de 2 pantallas, si es muy necesaria, pues pónganla hasta el final en los anexos, ¿no? Como para que les crean, pues pónganla ahí en los anexos. Así que, por ejemplo, de normalidad, ¿no? Y esta otra indicación de que no mostraran tablas con los datos, ¿no? Porque luego me ponen tablas y tablas y tablas de datos, no nada más en los anexos, sino en el cuerpo del documento. Eso se ve muy mal, y además de que pues nadie que reporte resultados de manera seria, estadísticos, pues haría algo así. Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda? No. De acuerdo, entonces me van a reportar unos trabajos casi dignos de publicación, ¿verdad? Esperemos. Dios, profe. Francisco, adelante, Francisco. Algo ibas a decir. Sí, exacto. Si hacen algo como lo del COVID, pues hay que seguir esta estructura. Así es. Ir reportando resultados, ir reportando conclusiones en estas secciones, ¿no? Y ahorita vamos a hacer lo de meter imágenes, meter resultados, cómo se insertan aquí. Ahorita voy a abrir el Gretel y vamos a hacerlo, etcétera, etcétera. Pero hacemos un descansito de 5 minutos, ¿no? Quiero ir por agua. 7:37, nos vemos 7:45, ¿les parece? Sí.